Hola amigos de Copenhague, buenas tardes. Hoy una tarde pues un poco lluviosa. Mi nombre es Gia Miranda, yo soy asesora financiera para Copenhague, tengo una maestría en administración de empresas con énfasis en mercado del INCAE y vamos a iniciar hoy con los retos de ahorro, con un tema muy interesante el día de hoy, que se llama ¿cuándo es tiempo de ahorrar y cuándo es tiempo de gastar? Gastar siempre queremos gastar y realmente lo hacemos. Aquí vamos a retomar un punto muy importante que decía nuestro compañero Eric la semana pasada. Los tres tipos de gastos que tenemos. Tenemos los gastos fijos, los gastos variables y los gastos discrecionales. ¿Y cuáles son esos gastos? El gasto fijo es el que tengo que gastar, tengo que pagar más bien todos los meses, que no hay justificante para no salir de ese gasto. Ese gasto fijo sería, por ejemplo, yo pago todos los meses el agua, la luz, el teléfono. A su vez, ese gasto fijo se divide en dos. Gasto fijo fijo, que es el que el monto no varía, y el gasto fijo variable, que varía de acuerdo al consumo. Entonces dividámoslo en dos. El gasto fijo fijo sería, por ejemplo, un préstamo, el préstamo de la casa, o yo tengo un contrato de alquiler donde todos los meses pago 300.000 colones y de ahí no cambia hasta el otro año, por ejemplo. Un gasto variable sería el que cambia conforme al consumo, por ejemplo, la alimentación. Yo puedo hacer un presupuesto de comida mensual, pero realmente puede variar. Igualmente el teléfono puede ir variando de acuerdo a cuánto consumo en teléfono, cuánto consumo en agua, cuántas luces encendidas dejo y entonces ahí me viene el recibo de la luz. Bueno, esos son los gastos fijos variables. Ahora pasemos a los gastos variables. Los gastos variables son todos aquellos que son de igual importancia que el gasto fijo, pero no se consumen todos los meses. Se consumen cada 2 meses, cada 3 meses, una vez por año. Por ejemplo, ahorita lo que más se acerca es el marchamo. El marchamo, el riteve, que todos estamos en algunos pensamientos de cómo se va a pagar. Ese sería un gasto variable. Un gasto variable también pueden ser las pólizas, pueden ser los impuestos municipales que son trimestralmente. Tenemos varios gastos variables como por ejemplo los mantenimientos del carro, de la casa, que la idea es que no los hagamos todos los meses, sino que los hagamos en una eventualidad. La salud es un gasto variable. La idea es que yo vaya al dentista 2 veces por año, 3 veces por año, que yo me haga un chequeo anual. Otro punto importante y el que yo le llamo el bandido de todos los gastos es el gasto discrecional. Ese gasto discrecional siempre se viste de bueno y no es tan bueno porque no lo controlamos. Esos son todos nuestros antojitos, nuestros chineos, tomarnos un café con los amigos, con las amigas, a las que nos gustan los zapatos, que nos compramos más zapatos de lo común. Bueno, esos son los gastos discrecionales. Otros gastos discrecionales pueden ser las salidas al estadio. Siempre que hay partido, hay una excusa para ir a algún lugar. Los que les gusta bailar, ir, como les dije, al teatro, al cine, todos son gastos discrecionales. ¿Que son malos? No son malos. El tema es que no los controlamos. Entonces, al no colocarlo en un presupuesto, no saber cuánto vamos a gastar ahí, podemos tomar más dinero de la cuenta y estar en aprietos después en los gastos fijos, donde decimos, uy, ahora cómo voy a pagar el alquiler, o ahora qué torta, voy a tener que restringirme en la lista de comidas. Para que eso no pase, tenemos que hacer ese presupuesto. Y aquí, volviendo al tema de cuándo es tiempo de ahorrar y cuánto es tiempo de gastar, el ahorro, ¿dónde lo colocaríamos? ¿En cuál de esos tres gastos? Realmente lo tenemos que colocar en un gasto fijo. Un gasto fijo se colocaría el ahorro porque tenemos que montar un monto mínimo, definir un monto mínimo de cuánto voy a ahorrar. Entonces, yo llego y defino un porcentaje. Lo ideal es que ahorremos un 10% de nuestro ingreso neto. Cuando ahorramos ese 10% de nuestro ingreso neto, lo ponemos en ese gasto fijo y entonces mes a mes lo vamos guardando. Hagamos un ejemplo. Tenemos un salario de 500.000 colones. De esos 500.000 colones, ¿cuánto sería el 10%?
ese 10% serían 50.000 colones. Eso es lo que deberíamos de ahorrar mes a mes fijo. A veces se nos hace muy difícil llegar a esos montos, por lo cual vamos a crear un plan donde paulatinamente vamos a llegar a esa meta. Lo importante es conocer esa meta, porque si no sabemos a dónde vamos a llegar, nunca vamos a llegar. Entonces lo importante es esa parte. Ya sabiendo que tenemos gastos fijos, el ahorro, y donde vamos a colocarlo ahí, me parece que tengo aquí una pregunta. No, lo que vamos a hacer es invitar a la gente a preguntar. Me van a disculpar. Si tienen preguntas, yo con mucho gusto puedo detener el tema y vamos a ir conversando. Vamos a seguir. El ahorro entonces lo vamos a colocar en un gasto fijo, donde todos los meses voy a definir cuánto monto voy a ahorrar. Aquí es importante determinar para qué quiero ese ahorro. Las prioridades son básicas. Aquí tenemos dos posibilidades de ahorro. Tenemos un ahorro que se llama el ahorro de emergencia. Eso es todas las situaciones imprevistos que nos vayan a pasar. Que se me descompuso la lavadora, que tengo un problema de salud, que, hasta un despido laboral, que lastimosamente pasa muy frecuentemente. Todos esos imprevistos tenemos que tomarlos en cuenta. Cuando ya yo tengo ese ahorro de emergencia definido, también tengo la capacidad de ir proyectándome nuevos planes o sueños que yo tenga. Esos planes los voy a proyectar a un corto plazo, un mediano plazo, un largo plazo. ¿Cómo yo sé cuál es mediano, corto o largo plazo? Muy sencillo. Ustedes simplemente tienen que poner en una hoja lo que yo quiero lograr. ¿Qué quiero alcanzar? Quiero comprarme una casa, quiero cambiar el carro. Ahora que viene diciembre, la mayoría de gente quiere cambiar de carro. Todos queremos cambiar de carro. O decimos cómo lo voy a lograr. Aquí lo importante es definir qué quiero y después el plazo para cuándo lo quiero lograr. Cuando ya lo tengo que definir el monto. Ese tipo de ahorro que yo necesito para lograr ese carro, la primera parte se llama la prima, que generalmente es el 20% del precio o el valor del vehículo. Entonces, para poder yo lograr eso se llama un ahorro de inversión, que es muy diferente al de ahorro de emergencia. ¿Qué es lo recomendable? El recomendable es que yo llegue y utilice productos para hacer ese ahorro mucho más rápido. Por ejemplo, si yo tengo 50.000 colones de ahorro en enero, para octubre, para este mes de octubre, que ya es el mes 10, ya tendríamos ahorrado 500.000 colones, que ahí sonaría muchísimo mejor que los primeros 50.000 colones. Cuando ya yo tengo esos 500.000 colones, digo, ahora sí, lo voy a meter todo para el carro. Yo, un momentito. Debemos pensar en la parte de emergencia. Lo ideal es que yo tome de esos 500.000 colones un monto para la parte de emergencia. Y ese monto no lo dejen solamente en una cuenta de ahorros. Usemos productos que me generen mayor interés. Por ejemplo, un certificado a la vista. ¿Qué es un ahorro o un certificado a la vista? Muy sencillo. Yo llego, lo meto, es un producto donde tengo la capacidad de sacarlo cuando yo lo requiera, sin que tenga ninguna amonestación sobre los intereses. Aquí tengo una pregunta, ya la voy a leer para terminar este ejemplo. Si yo tengo otro ahorro, que es el ahorro de inversión, que es para la prima de mi carro, yo puedo tomar el resto de 400.000 colones y lo puedo poner, si el carro lo quiero a un año, lo puedo poner a un certificado a plazo de 12 meses, que en Copenhague está aproximadamente un 8%. Vamos a leer la pregunta de Giselle Gutiérrez. ¿Cuál es la mejor manera de iniciar un ahorro si no soy afiliado de Copenhague? Bueno, si quiere hacer el ahorro con Copenhague, que es muy recomendable, simplemente se tiene que afiliar en cualquiera de las sucursales. El tema principal para hacer el ahorro es definir el porcentaje de ahorro que va a definir. Y obviamente ser muy disciplinado, porque si no lo vamos a gastar.
La idea es que nosotros empecemos a hacer cambios de conducta, así como cuando vamos al gimnasio. Muchas veces queremos tener un objetivo de ir al gimnasio porque quiero cuadritos en el estómago o tener los brazos más fuertes. Eso es un objetivo. Pero ¿qué necesito? Necesito disciplina, necesito cambiar mi forma de alimentarme, necesito hacer una rutina. Es igual con el ahorro. Con el ahorro pasa lo mismo. Yo me pongo objetivo para qué me sirve ese ahorro y con mucha disciplina lo voy cumpliendo. Igual que la rutina del gimnasio. Así lo vamos a hacer. Entonces, Giselle, lo primero que tiene que usted identificar es el porcentaje que va a ahorrar y definir a dónde lo va a hacer, sea en Copenhague o en la entidad que usted guste. La recomendación es que sea una entidad que le permita tener un mayor interés. Como les dije, de acuerdo, si lo quieren hacer un ahorro de emergencia, usamos un certificado, un ahorro a la vista, o si quisieran hacerlo para una inversión, un certificado a plazo. Vamos a seguir. Vamos a identificar en la parte de los ahorros de inversión, vamos a definir cuáles son esos riesgos y esos beneficios que tenemos. Vamos otra vez a tomar en cuenta cuáles son los plazos. Entonces volvamos. Digamos que yo ya tengo definido mi ahorro de inversión y lo que quiero es comprar. Ahora vamos a cambiar y vamos a poner que quiero comprar un apartamento. Uno de esos apartamentos que ahora hay muchas opciones de desarrolladores en el momento. Necesito tomar el porcentaje de la prima. Yo ya definí qué quiero. Voy a definir lo que lo voy a hacer dentro de un año. ¿Cuánto tengo que correr mes a mes? Eso es ser realista. Necesitamos ser realistas con nuestros objetivos, sin dejar de lado la parte de los imprevistos. Vamos a leer otra pregunta que tenemos por acá. Es ¿cuánto porcentaje de mi salario debo guardar o ahorrar? Bueno, como les mencionaba anteriormente, es el 10% de mi ingreso neto. Eso es lo ideal que debemos ahorrar sin dejar de lado todo lo que tenemos de gastos. Voy a darles también una sugerencia más. La idea es que también no nos pasemos del 40% de gastos en nuestras deudas y que nos quede el 50% para todos los demás gastos, que el agua, que la luz, que el teléfono. Entonces tenemos 10% de ahorro, 40% donde yo guardo ahí todas mis deudas, que la deuda del carro, que la deuda de la casa, alguna otra deuda que tengamos. Y por último, dejo un 50% para todo lo que es el alquiler, la alimentación, los teléfonos, etcétera, y hasta mis gustitos. Todos esos gustitos, pero que tengamos un presupuesto definido. Aquí tengo otra pregunta. Janie Salas. ¿Cada cuánto se transmite este programa? Actualmente tenemos un programa más que será el 25 de octubre, o sea, la otra semana, a igual a esta misma hora, a las 3 de la tarde. Y Miguel Villa. ¿Desde cuándo uno debería presupuestar los gastos de marchamo? Bueno, antes de seguir respondiendo, les agradezco todas las preguntas. Les invito a que sigan haciendo sus preguntas. Vamos a quedarnos unos minutos más. Entonces, aprovechemos. El marchamo, igual que cualquier pago que sea de diciembre, la idea es que no esperemos a nuestro aguinaldo. La idea es que empecemos desde enero, o si es posible desde el mismo diciembre del año anterior, a hacer nuestro ahorro de marchamo, nuestro ahorro de inicio de elecciones, electivo, hasta nuestro ahorro de Navidad. Tenemos que ser inteligentes y hacer multiplicar nuestros recursos, no hacer solamente gastos. Vamos a ver el siguiente. Pablo, si quiero comprar un carro nuevo, ¿cuánto porcentaje debería tener ahorrado antes de hacer esa inversión? Pablo, eso va a depender de la entidad financiera donde vas a tener el préstamo, si es por préstamo, pero lo ideal es que sea un 20% de prima como mínimo. Y la sugerencia es
hasta casi el 100% del financiamiento. Sin embargo, el hecho de ir ahorrando, primero vos vas a tener el control de esa costumbre que ya hablamos anteriormente del ahorro y puedes pagar más fácilmente todas las cuotas que vienen en el futuro. Entre más puedas, te permite pues estar libre más rápidamente y más fácilmente. Dice, si me hacen un aumento salarial, ¿debo destinar el 100% para ahorrar? Si estamos hablando de que vamos a ahorrar el 100% del aumento, o sea, de la fracción que se aumentó, por ejemplo, hablamos de el ingreso de 500,000 colones anteriormente y nos aumentaron 50,000 colones. Si usted quiere ahorrar eso, lo puede ahorrar. La idea es mantener siempre el 10%. ¿Qué pasa? Generalmente gastamos con la misma cantidad que nos ingresa el dinero. Entonces nunca invertimos. Realmente cualquier persona puede ser inversionista. No necesito ponerme una corbata ni tener 1,000,000 de colones para invertir. Cualquiera puede invertir. Simplemente necesitamos proyectarnos a ser un multiplicador de un recurso. Entonces, si usted quiere llegar y ahorrar ese dinero, pues muy sencillo. Nada más sepa que toda su organización del presupuesto lo puede asumir con el dinero que ya tenía previamente, que generalmente se puede hacer. No sé si tienen más preguntas. Vamos a seguir esperando y invitándolos a más preguntas con el tema ¿cuándo es tiempo de gastar y cuándo es tiempo de ahorrar? Vamos a retomar algunos puntos que ya conversamos anteriormente, donde vemos qué es el gasto. El gasto ya vimos que era todo lo que eran salidas. Y vamos a buscar por medio de estos temas la salud financiera. La salud financiera simplemente es no gastar más de lo que recibimos. O sea, como yo menciono normalmente, no vamos a inventar el agua tibia. No vamos a gastar más de lo que recibimos, pero vamos a incluir el ahorro en esa salud financiera. Nunca lo vamos a dejar afuera. Viendo los temas que ya vimos, vamos a retomar para todos los que ya han entrado despuesito y que no vieron la primera parte. Mencionamos que tenemos los 3 gastos, los gastos fijos, variables y discrecionales, y que de esos gastos que ya vimos anteriormente en esas categorías, que el fijo es que lo tenemos que pagar todos los meses, el variable va a variar en el plazo del tiempo del año, puede ser cada 2 meses, cada 6 meses, cada año, y el discrecional pues sería un gasto que no es de suma importancia como los eran los otros, pero nos encanta. Son así de maravillosos como ir al restaurante, comprarnos cosas lindas, hacer todos los antojitos que tengamos, sin embargo no son tan necesarios. ¿Dónde vamos a colocar el ahorro? Ahí lo que estábamos conversando es que el ahorro siempre tiene que ir en el gasto fijo. En ese gasto fijo es porque yo llego y coloco en mi presupuesto la posibilidad de siempre tener un monto X. Lo ideal es que sea el 10% de su ingreso neto, pero si no lo tiene, vamos a ponernos una escala hasta llegar a ese 10%. Cuando ya yo tengo ese ahorro, lo importante es definir para qué lo quiero, sin dejar de lado la parte de emergencia. Entonces vamos a tomar muy en cuenta que en cualquier momento nos puede pasar algo, a todos. No importa su nivel socioeconómico, no importa dónde viva, no importa si somos vegetarianos o carnívoros, no importa. Siempre las emergencias existen. Entonces necesitamos colocar un saquito para la emergencia. Y esa emergencia va a ir incluida en esos 10%. Luego de que ya sabemos cuál es ese ahorro de emergencia, que les recomendaba que podían hacer un certificado a la vista, podemos también hacer un certificado a plazo, pero ya para inversiones.
Ese es uno de los productos recomendados acá en Copenhague, que tiene muy buena tasa de interés para todos los que están interesados en ese producto. Cuando yo llego y determino cuál es esa inversión, determino el plazo para el cual lo quiero, defino, por ejemplo, ese certificado que requiero, para qué plazo lo necesito, para 6 meses, para un año, o puedo usar hasta otros productos, como el FIC, que puede ser a 3 años, o hasta que me pensione. Esto es muy importante. A veces, principalmente las personas que andamos rondando los 20, 30 de ese tipo de generaciones, obviamos que tenemos que pensionarnos. Y lo ideal es que nuestro ahorro de pensión empiece más bien hasta desde los 20. Si llegamos a ahorrar desde ese momento, ya para cuando estemos pensionados tenemos hasta una pensión adicional de lo que ya podríamos manejar en medios tradicionales. ¿Tenemos otra pregunta? Gracias. Otra pregunta. ¿Cómo ayuda en mi récord crediticio tener una tarjeta de crédito y cómo es la mejor manera de utilizar una tarjeta de crédito? Bueno, hoy estábamos hablando del ahorro, pero podemos entrar con lo de la parte de las tarjetas de crédito, está bien. Para muchos, la tarjeta de crédito hasta les da miedo hablar de ellas. Realmente la tarjeta de crédito es una herramienta financiera, igual que se usa los préstamos, igual que uso mi cuenta de ahorro, igual que uso un certificado. Pero tenemos que usarla muy cautelosamente y disciplinadamente. Simplemente ese es el truco, saber cuándo tengo que pagar. Lo recomendable es que sea siempre de contado o saber que yo inteligentemente voy a utilizar ese crédito preaprobado, que así es lo que es una tarjeta de crédito. ¿Cómo ayuda a mi récord crediticio? Pues realmente nuestro récord crediticio está medido de muchas maneras. Si yo pago a tiempo, pero también la estoy utilizando, la SUGEF y entidades bancarias van a permitir ver cómo es su comportamiento financiero. Cómo nos comportamos financieramente, cómo pagamos a tiempo, qué cantidades pagamos, etc. Y eso nos vuelve una persona más fiable para tomar otro tipo de productos, como un préstamo para una casa. Vamos a ver la siguiente pregunta. Si quisiera iniciar un ahorro con ustedes, ¿qué debo hacer? Simplemente se acerca a una de nuestras sucursales, Catalina, y se asocia a Copenhague, haciendo, pues hay dos formas, o sea, hay una reducción porcentual de su salario o simplemente se paga un monto específico mensual junto a su ahorro, que también se va a bonificar. Larisa Rodríguez. ¿Cómo podemos iniciar los trámites de mi ahorro de pensiones? El ahorro de pensiones se tiene que poner una meta igual. O sea, no hay, digamos, ninguna fórmula específica. Necesitamos llegar y definir un monto específico para poder seguir adelante en una pensión. Lo ideal es reconocer o hacer un cálculo de cuánto me va a quedar mi pensión para poder definir cuánto es que yo también voy a querer aumentar. Recordando muy bien que el valor del dinero en el tiempo va a cambiar. Entonces tenemos que todavía aumentar un poquito más porque probablemente en el futuro nos va a costar muchísimo más adquirir esos bienes con el monto específico. No sé si tienen más consultas, si no, vamos a terminar el día de hoy y los vamos a invitar para el 25 a las 3 de la tarde con un nuevo tema. Siempre retos para el ahorro. Muchas gracias por estar aquí, les agradezco. Mi nombre es Gia Miranda, asesora financiera para Copenhague.